Vámonos con nuestra primer entrevistada. Se trata de Beatriz Leisig, y usted la conoce muy bien, socia de SAI Derecho y Economía, ex subsecretaria de Comercio Exterior del 2006 al 2011. Pues vamos a hablar de cada vez más incertidumbre, más preocupación que existe en las empresas de los Estados Unidos, pues por las decisiones de política pública que está adoptando el gobierno del presidente López Obrador, el tema energético, particularmente lo que hay alrededor de la industria eléctrica y lo que pudiera venir en materia de hidrocarburos, porque también ya se está especulando que viene un golpe también para fortalecer a Pemex, así como esta ley de la industria eléctrica afianza el poder monopólico de la CFE, algo por ahí se está fraguando para Pemex. Y bueno, el caso es que una serie de organizaciones comerciales de los Estados Unidos agrupadas en la Alliance for Trade Enforcement recomendaron este día a la representante comercial de los Estados Unidos, a Catherine Tai, expresar al gobierno de México pues que tiene la intención de hacer cumplir plenamente las disposiciones del Tratado de Libre Comercio. Beatriz, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. Pues se está calentando cada día que pasa más la relación con nuestros socios comerciales. ¿Cuál es tu punto de vista ahora con relación a pues a este posicionamiento que hacen esta docena de organizaciones comerciales de Estados Unidos? Pues muy preocupante. Hemos venido observando, como bien lo indicabas, que pues ha habido una serie de medidas en diversos sectores, ¿no? Más allá también del de la industria eléctrica que comentabas, en prácticamente todos los sectores económicos del país se han visto afectados por medidas eh, que ha adoptado el gobierno, que son contrarias a la libre competencia y a las reglas que México ha pactado desde hace veintitantos años con un número muy importante de países, ¿no? Tenemos tenemos tratados de libre comercio con más de 50 países, ¿no? Entonces, esas reglas pues han sido muy importantes para darle las certezas que requieren las empresas que hacen negocios con México y sobre todo que muchas de ellas que invierten, ¿no?, en el país y que generan empleo, y pues finalmente pues eso es a lo que le interesa a los mexicanos, ¿no?, el tener trabajo y el tener acceso a productos accesibles y innovadores y a la vanguardia y mejores, más opciones y más competencia para poder acceder a lo mejor, y eso se está viendo afectado desafortunadamente. Claro. Beatriz, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogel? ¿Qué tal, Beatriz? Parece que el gobierno mexicano pues no termina de dimensionar pues la importancia del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. ¿Qué riesgos hay de que pues pueda abrirse paneles, controversias? Está el tema energético, pero pues ya también en esta semana salió el tema agrícola, el tema laboral. Entonces parece que la agenda pues, se va haciendo más amplia. Sí, pues los tratados de libre comercio prevén mecanismos de solución de controversias para que cada parte de esos tratados pueda exigir a la otra parte el cumplimiento de lo pactado. Entonces, hay diferentes opciones. Tienen la opción de los países mismos demandar a su contraparte, que en este caso sería México, el cumplimiento del tratado. Y hemos visto últimamente que pues estos mecanismos prevén medidas de represalia si no se cumple con el tratado al final de un proceso, ¿no? De que conoce un grupo de panelistas o de árbitros y deciden si efectivamente se está violando el tratado. Pero con las medidas que adoptó Donald Trump, que eran contrarias también claramente a los tratados de libre comercio, pues encontraron los países también la manera de pues de empezar a aplicar las represalias muy pronto, ¿no? Incluso no se esperaron hasta el final del proceso para establecer restricciones comerciales a los países que estaban violando el tratado. Y esa es una preocupación muy grande porque en ese caso no nada más
se ven afectados los sectores económicos por las medidas que el gobierno ha impuesto, sino que las represalias pueden ser, o sea, pues se pueden imponer aranceles sobre cualquier producto que México exporte a esos otros países. Y bueno, en nuestro caso, pues el 80% de lo que producimos se dirige a Estados Unidos, pues el país que más nos podría afectar por este tipo de medidas sin duda sería Estados Unidos. Y ya hay una alerta muy fuerte, hay esta carta que mencionas, señala específicamente todos los artículos, prácticamente de todo el tratado, porque son muchos sectores y muchos compromisos que no se están cumpliendo y que están exigiendo el que se cumplan, porque están afectando sus negocios y el comercio y su inversión con México. Beatriz, SAI, Derecho y Economía, la firma de la que eres socia, acaba de dar a conocer un reporte especial que tú hiciste junto con Marina Hernández sobre las implicaciones de la reforma eléctrica, y ahí trazas una ruta, una hoja de ruta, trazan ustedes de qué es lo que tienen que hacer las empresas que se van a ver afectadas con la reforma a la industria eléctrica, los pasos jurídicos que Sí. tienen que dar. ¿Nos podrías hablar de esos pasos? Me imagino se tendrían que replicar también para otros expedientes, como bien mencionaba Rogelio. Tenemos ya un frente abierto, evidentemente, en el sector eléctrico, pudiera abrirse otro en el sector de hidrocarburos, ya tenemos ahí fierros calientes en el tema agropecuario, el tema laboral con la ley de tercerización, más lo que se vaya acumulando en los próximos meses. ¿Cuáles son los pasos que tienen que dar las empresas afectadas? Pues las empresas afectadas tienen diferentes vías. Una de las, bueno, lo primero que tienen que hacer, y eso es lo que ya en este momento estamos viendo, es pues la identificación de cuáles son esas medidas que son violatorias de los tratados. Y esas medidas, dependiendo de su naturaleza y el capítulo en el que estén, puede ser exigibles el cumplimiento, ya sea a través de su gobierno o de su país, sí, el gobierno de su país demandando al otro país, que en este caso son mecanismos, el que explicaba hace un momento, entre Estado y Estado, y ahí las empresas no participan directamente en la controversia, pero sí aportan los elementos para que su gobierno los pueda defender en un mecanismo de solución de controversias Estado y Estado. Si el incumplimiento del otro de México tiene que ver con el capítulo específicamente de inversión, que prácticamente todos los tratados de libre comercio prevén, o si no tenemos tratado, México tiene también muchos tratados, se llaman acuerdos de promoción y protección a la inversión, los APRIs. Si México incumple con ese trato previsto en ese capítulo de inversión de los PLCs o en los tratados estos, en los APRIs, pues también puede el inversionista directamente demandar a México por el incumplimiento de esas obligaciones. Que esos tratos pues son de diferente tipo, pero uno de los principios, uno de los tratos muy importantes es que haya un trato justo y equitativo, que no haya medidas arbitrarias, que se aplique la ley, que tengan derecho a procesos judiciales válidos, en fin, se llama el debido proceso legal, el que no se les expropie su inversión, que no tiene que ser una expropiación directa, sino también medidas que sean equivalentes a una expropiación, es decir, que dañen de manera grave su posibilidad de seguir haciendo la inversión en el país. Son diferentes tratos, ¿no?, que se prevén en estos tratados, y que ellos pueden desde ya, si existe ya la violación y si existe un daño a su inversión, demandar al Estado mexicano por el resarcimiento de ese daño ocasionado. Eso en el frente internacional.
pueden simultáneamente, y es lo que está pasando ahora, es también recurrir a las instancias nacionales, ¿no? Claro. También para exigir el cumplimiento. Entonces sí tienen esta serie de protecciones los inversionistas en nuestro país para poder defender su inversión. Bien, pues Beatriz Leisig, socia de SAI, Derecho y Economía, te apreciamos mucho que nos des luz sobre este tema que sin duda va a ser pues crisis más adelante en función del empecinamiento que tiene esta administración de pues instalar sus nuevas políticas públicas. Te apreciamos mucho estos minutos, gracias, estamos en contacto si nos lo permites. Claro que sí, con mucho gusto, gracias por la llamada, que estén muy bien. Hasta pronto.